Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día 27 de abril, la Iglesia en la Argentina celebra la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo en Lima y patrono del todo el episcopado latinoamericano. En otros países se celebra el 23 de marzo, nosotros en este día. Y la liturgia de la palabra nos presenta hoy como primera lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 2 y el 5 al 7. El Salmo 95, anuncien las maravillas del Señor. Y el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38. Nos dice el apóstol: Hermanos, por eso, sabiendo que Dios en su misericordia nos ha confiado este ministerio, no nos desanimamos. Al contrario, evitamos callarnos por vergüenza, proceder con astucia y falsificar la palabra de Dios. Y ante el juicio que puedan hacer todos los demás en presencia de Dios, nuestro testimonio consiste en proclamar abiertamente la verdad, porque no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y no somos más que servidores de ustedes por amor a Jesús. Pues el Dios que ha dicho, brille la luz en la oscuridad, es quien ha encendido esta luz en nuestros corazones para hacer brillar el conocimiento de la gloria de Dios que se refleja en el rostro de Cristo. Pero este tesoro lo llevamos en vasija de barro para que todos vean que una fuerza tan extraordinaria procede de Dios y no de nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este hermoso texto refleja justamente lo que es la vida de Santo Toribio de Mogrovejo, esta vida entregada, esta vida servida al Señor, entregada a Él en toda su dimensión, justamente porque el apóstol hoy dice, sabiendo que Dios en su misericordia nos ha confiado el ministerio, saber que el ministerio es justamente es de Dios y no de los hombres, que Dios ha elegido en toda su dimensión a los hombres para llevar el mensaje. Y por otra parte, dice, no somos más que servidores de Dios. Esto es lo más lindo, los servidores de Dios por amor a ustedes y por amor a Jesús. Él hace brillar el conocimiento de la gloria de Dios. Dice, brille la luz en la oscuridad, porque Dios, que ha dicho, ha encendido esa luz en nuestros corazones y por eso la reflejamos. Yo creo que este texto de hoy nos invita justamente a no cansarnos de orar por nuestros pastores, los obispos, porque es una tarea que solo Dios inspira. A veces puede ser que o el cansancio u otras realidades van agotando un poco todo este servicio desinteresado por un lado y reflejado en esta gloria que da el anuncio de la palabra de Dios. A veces, en lugar de orar por nuestros pastores, podemos criticarlos. Muchas veces se hace así. Y sin embargo, la palabra de Cristo, la palabra de Dios, nos invita hoy a tener una mirada serena y tranquila y descubrir que Cristo siempre suscita lo mejorcito para anunciar el Evangelio. Ahora los hombres tenemos que ser dignos servidores también de esta palabra. Por eso, cuando termina diciendo hoy en el versículo 7 de San Pablo, en esta segunda carta a los Corintios, dice, ese tesoro de la gracia y de la palabra de Dios lo llevamos en vasija de barro para que vean que toda esta riqueza
que todo este gran valor es obra de Cristo, no nuestra. No tenemos por qué enorgullecernos, sino descubrir la fuerza y la gracia de Dios. Por eso, al tener como patrono a Santo Toribio de Mogrovejo, que fue un laico que estudió en Granada, en Sevilla, en Salamanca, justamente como doctor de la iglesia, pero como laico, abogado. Fue también él mismo inquisidor de Granada, uno de los principales centros, y dice el texto de una manera muy interesante. Conviene señalar que, como muchos otros, tampoco él envió a nadie a la hoguera. Y siendo laico a los 39 años por mandato del rey Felipe II, es nombrado arzobispo de la arquidiócesis de Lima, Perú. Ustedes se pueden imaginar, de España, teniendo la responsabilidad prácticamente de toda la iglesia en Latinoamérica, porque el arzobispado de Perú abarcaba de Suramérica prácticamente. En el 1578 fue confirmado esta designación porque había una ligación muy fuerte entre Estado e Iglesia por el Papa, y en el 1580 recibió todas las órdenes ministeriales y el arzobispado, el palio arzobispal, y emprende su viaje en el 1580, donde llega en el 1581, el 11 de marzo, a Lima, sede de su arzobispado. Y desde allí, en lugar de ser el hombre inquisidor, es tomado prácticamente como un ángel que recorría, que se acercaba, convocando concilios, saneando las costumbres del clero, pero acercándose a los más pobres. Y así murió en el 1606 en una comunidad aborigen a 500 kilómetros de Lima, que recorrió a pie y a loma de burro o de mula, que era el medio de aquel entonces. Vamos a pedir que Cristo Jesús siga suscitando por la palabra y por la gracia de Dios pastores de la talla de Santo Toribio de Mogrovejo, para así también sentirnos animados todos por el ejemplo y el testimonio de vida de esos hombres. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe hoy siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.